Buenos días, mi nombre es Arniela Renique. Soy especialista en protección social y desarrollo rural de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y el día de hoy seré la moderadora de este evento, el cual tiene como objetivo presentar los principales resultados de un estudio conjunto elaborado por la FAO y el IPCIG, centrado en analizar la respuesta de la protección social en las zonas rurales de América Latina y el Caribe, con miras a definir recomendaciones de política que permitan avanzar hacia sistemas integrales de protección social que contribuyan a la recuperación y transformación de los territorios rurales. Antes de iniciar, quisiera recordarles que tenemos traducción al inglés y al portugués, las cuales pueden activar haciendo clic en el botón de interpretación de Zoom. La pandemia del COVID-19 ha tenido serios impactos sanitarios, económicos y sociales en la región. En el año 2020, la tasa de pobreza afectó al 33.7% de la población y la tasa de pobreza extrema al 12.5%, alcanzando niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. Ya antes de la pandemia, la mayor incidencia de la pobreza en las áreas rurales era una característica estructural de los países de la región, debido principalmente al menor nivel de los salarios, a los ingresos de los trabajadores independientes y a la menor cobertura de los sistemas de protección social en dichas zonas. La pandemia, sin duda, ha empeorado esta situación. La tasa estimada de pobreza rural en el año 2020 alcanzó al 56.2%, es decir, un valor cercano al registrado en el 2005, y la incidencia de la pobreza extrema rural retrocedió a niveles de hace 15 años, alcanzando a un 23.4% de la población rural. En este contexto, la protección social ha jugado un rol clave para mitigar de manera inmediata los impactos socioeconómicos de la pandemia. En América Latina y el Caribe se implementaron un total de 413 medidas de protección social, las cuales incluyeron la expansión horizontal y vertical de programas ya existentes, así como la creación de nuevos programas diseñados específicamente para responder a la emergencia. Este proceso fue acompañado de diversos cambios e innovaciones que incluyeron la expansión de procesos de identificación y registro de los programas, la suspensión de condicionalidades de algunos programas de transferencia, el fortalecimiento de los sistemas de entrega, incluyendo el uso de tecnologías, entre otros. Sin embargo, la naturaleza de la respuesta en muchos casos ha sido de corto plazo e insuficiente para compensar el fuerte impacto socioeconómico que ha tenido la pandemia, sobre todo para la población que trabaja en el sector informal y aquella en situación de mayor vulnerabilidad, gran parte de la cual habita en los territorios rurales. Asimismo, ya antes de la pandemia, los países de la región enfrentaban grandes brechas en términos de acceso a la protección social. Grandes grupos de la población no contaban con una protección adecuada, especialmente en las zonas rurales. Y al mismo tiempo, la gran mayoría de los programas no habían incorporado adecuaciones en su diseño y en su implementación para responder de manera particular a los medios y formas de vida rurales, limitando el acceso de esta población a dichos sistemas debido a barreras de índole económica, social, cultural, administrativas, que les impedían gozar de manera efectiva de los instrumentos de protección social puestos a su disposición. En este contexto, el estudio que estamos presentando el día de hoy tiene una relevancia especial, ya que busca identificar innovaciones y lecciones aprendidas de las respuestas de protección social frente al COVID-19 en las zonas rurales de América Latina y el Caribe, con el objetivo de identificar recomendaciones de política que nos ayuden a fortalecer el alcance de los sistemas de protección social en los territorios rurales para reconstruir mejor después de la crisis. Esto implica no solo mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia, sino y sobre todo fortalecer a los hogares para reconstruir sus medios de vida y sus capacidades de reintegración económica. Y para ello, un punto clave es promover la implementación de intervenciones que vinculen los sistemas de protección social con la promoción de los medios de vida, así de manera que nos permita abordar simultáneamente las múltiples vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales que enfrenta la población rural.
Actualmente estamos ya en proceso de finalización de los documentos. Estos se publicarán aproximadamente en enero del próximo año y podrán encontrarlos en nuestra página web, tanto de FAO como en la página del IPCIG. Y para presentar y discutir los resultados de este estudio, contaremos con la presencia de 6 distinguidos comentaristas y panelistas. En primer lugar, escucharemos unos comentarios iniciales por parte de Carolina Trivelli y Fabio Veras. Luego de ello, Beatriz Buratini presentará los principales hallazgos de este estudio. Posteriormente, contaremos con la presencia de representantes de diferentes gobiernos de la región. En primer lugar, José Bernardo González nos presentará la experiencia del Plan Panamá Solidario y el Plan Panamá Agrosolidario. Luego de ello, José Carlos Araujo Merces Jr. Nos comentará sobre la experiencia del programa Garantía Zafra de Brasil. Y posteriormente, Avid Elías Bacha nos presentará la experiencia de República Dominicana en la implementación de los programas Quédate en Casa y Supérate. Finalmente, Alejandro Greenspoon nos brindará unas palabras de reflexión sobre las presentaciones y luego moderará la sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a participar y enviar sus preguntas a través de la cajita de Q&A ubicada en la parte posterior de sus pantallas. Y para iniciar me gustaría presentar a Carolina Trivelli y Fabio Veras, quienes nos compartirán unos comentarios iniciales sobre la relevancia de este estudio para la FAO y para el IPCIG. Carolina es magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente se desempeña como asesora de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y Fabio Veras es doctor en Economía por la University College London y se desempeña como investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada IPEA de Brasil y coordinador de investigación del IPCIG. Sin más, me gustaría ahora darle la palabra a Carolina para que nos dé sus comentarios iniciales. Muchísimas gracias, Arniela. Un tremendo honor y gusto poder acompañarlos en esta sesión. Creo que desde FAO una de las iniciativas más importantes que queremos apoyar es la generación de lecciones aprendidas y rutas de acción a partir de lo que hemos aprendido sobre cómo los distintos países enfrentaron la crisis generada por la COVID-19. Quiero mencionar en estos pocos minutos 5 temas que me parecen fundamentales que resultan de los estudios. Beatriz hará la presentación y podremos ahondar en ellos en la discusión, pero creo que son insumos fundamentales a los que invitaría les prestemos especial atención durante esta sesión. En primer lugar, la importancia de el factor político, de atención de la política en nuestros países hacia las necesidades de la población rural ante una crisis. Creo que aquí tenemos mucho que aprender, porque creo que quienes trabajamos prioritariamente en el mundo rural nos dejamos ganar muy fácilmente el espacio por esta dramática situación que han enfrentado los pobladores urbanos, que han visto un salto muy importante en sus niveles de pobreza y vulnerabilidad. Eso no quita que los pobladores rurales también enfrentaron situaciones dramáticas, como vamos a escuchar más adelante, pero claramente el discurso, la narrativa fue ganada por ahora hay que prestarle más atención a la pobreza urbana, que es la que ha sufrido más, minimizando que lo que mencionaba Arniela, que la pobreza rural ya era mucho más alta antes de la pandemia y que si bien subió proporcionalmente menos que la urbana, empeoró en casi todos los países, salvo en un par de casos donde se recibieron asistencias muy sustantivas en el mundo rural, como Colombia. Sin embargo, en el marco de los procesos de recuperación, las economías urbanas reaccionarán más rápido probablemente que las rurales, y lo que veremos es que la pobreza rural no solo empeoró, sino se quedó ahí. Sigue siendo un tema a atender. Y creo que necesitamos construir conjuntamente un discurso y una narrativa para que la política, en el buen sentido, en los países de la región, no deje de prestar atención
al mundo rural y sus particularidades y a la gravedad de los problemas de pobreza y vulnerabilidad en las zonas rurales. Punto número 1. Punto número 2. Una de las cosas que reflejan los casos incluidos en el estudio es la importancia de contar con una infraestructura social sobre la cual montar programas de emergencia, ¿no? Como vamos a ver en los estudios de caso, mucho éxito vino dado de montarse sobre procesos que ya estaban en marcha, sobre mecanismos existentes, ampliarlos, potenciarlos, profundizarlos, ¿no? Y creo que eso exige que tengamos mejores mapas de la infraestructura de programas, de información, por ejemplo, los registros nacionales, reconocer qué información tienen de los pobladores rurales, para asegurar que tenemos esta infraestructura básica sobre la cual montar programas de emergencia. Un tercer comentario tiene que ver con la importancia de los aliados, ¿no? Y la identificación de quiénes son los aliados en el medio rural claves para poder desplegar la protección social de manera efectiva. Creo que destacan, por supuesto, las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones comunitarias que existen en el medio rural y que sirvieron y se sumaron a las redes de protección social desde el sector público para enfrentar esa tragedia en mucho mayor medida que en las zonas urbanas, en buena parte de nuestros países, pero también actores del sector privado, entidades financieras que contribuyeron a facilitar la entrega de transferencias monetarias o empresas de venta de productos que permitieron a los países generar información útil para alimentar registros que pudieran permitir llegar con ayuda en los momentos de emergencia. Cuarto comentario, lo mencionó Arniela y se discute en esta sesión, la importancia de tener dentro de los esfuerzos de protección social esfuerzos de inclusión económica, que aseguren que los procesos de reactivación de las economías de nuestros países van a poder llegar también a las zonas rurales, reconstruyendo medios de vida, pero también incidiendo en la recuperación del empleo rural, tanto agrícola como no agrícola, que es una de las fuentes, sobre todo en el sector informal, que ha golpeado mucho a los hogares rurales. Termino con el tema de las innovaciones y la oportunidad de los medios digitales. Vimos un acelerado uso de innovaciones digitales durante la pandemia, vimos también los problemas aún de conectividad y de habilidades digitales de grupos importantes de pobladores rurales. Creo que ahí tenemos una oportunidad de generar más y mejores herramientas, tomando ventaja de la tecnología, pero no confiando ciegamente en ella, porque debemos reconocer las limitaciones que se enfrentan. Creo que alrededor de estos 5 temas podemos tener una discusión muy interesante, validada y nutrida por los casos que se van a presentar. Desde FAO tenemos un fuerte compromiso de construir conocimiento a partir de la experiencia para no solamente hacer mejor protección social para el mundo rural, sino evitar que los pobladores rurales se enfrenten crisis con tan pocas herramientas como lo han hecho en este caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y sí, de hecho, a lo largo del webinar vamos a estar discutiendo muchos de estos puntos que acaba de resaltar Carolina, ¿no? Quisiera solo destacar el primer punto, el factor político, ¿no? Y cómo es muy importante poder construir esta narrativa que nos permite impulsar esta agenda, si no, no solo la pobreza rural va a haber empeorado, sino que corremos el riesgo de que se quede ahí, ¿no? Y eso es una situación bastante crítica. Fabio, ahora te doy la palabra para que puedas compartir tus comentarios iniciales. Sí, muchas gracias, Arniela. Muchas gracias, Carolina. Un gusto verte acá. Buenos días, buenas tardes, Alejandro. Está en Roma. Bien, como es de conocimiento de todos que desde el brote de la pandemia de COVID-19, los gobiernos han adoptado o adaptado medidas de protección social para contener el aumento de la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria, entre otros efectos negativos de la crisis sanitaria, social y económica global provocada por la pandemia.
numerosos mapeos y algunos estudios se han centrado en describir y analizar las políticas que fueron adoptadas. Entre esos estudios destaca el mapeo desarrollado por el IPCIG de las respuestas de la protección social en COVID-19 en los países del sur global. Ese mapeo, como mencionó Arniela, ha identificado 413 políticas de protección social que han sido adoptadas o adaptadas para responder a las crisis por 39 países y territorios de América Latina y el Caribe. Y ahí se incluyen medidas en los tres componentes de la protección social, ¿no? La asistencia social, la seguridad social y, muy importante también, el mercado laboral. A pesar de los numerosos estudios realizados sobre estas políticas, los debates sobre el efecto de la crisis y la capacidad de las respuestas para atender a las necesidades específicas de las poblaciones rurales aún son incipientes. Sin embargo, si queremos construir una región más igualitaria en el periodo pospandémico, es de suma importancia generar conocimiento sobre la protección social para las poblaciones rurales, que son un grupo social tradicionalmente marginado. Con esto en mente, el IPCIG y la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe han unido fuerzas para comprender la amplitud de las respuestas de protección social para las poblaciones rurales y sacar lecciones que puedan contribuir para la construcción de sistemas nacionales de protección social más inclusivos para estas poblaciones. La pandemia del COVID-19 destacó las fallas de los sistemas de protección social actuales y podría ser una oportunidad para que los países de la región construyan sistemas más inclusivos, eficientes y resilientes. Sin embargo, la crisis también llamó atención a nuevas posibilidades. Carolina mencionó algunas de ellas, ¿no? Para mejorar los sistemas de protección social para las poblaciones rurales de la región. Por ejemplo, se observó un mayor involucramiento de nuevos actores gubernamentales en las políticas de protección social, más allá de los ministerios de desarrollo social. La participación de los ministerios de Agricultura y Ganadería en el diseño de políticas de protección dirigidas específicamente a la población rural puede aportar a la construcción de sistemas de protección social más integrados e inclusivos. Los resultados presentados en la serie de 3 informes de política desarrollados por el equipo del IPCIG y el equipo de FAO traen una serie de lecciones aprendidas durante la pandemia en las áreas de seguridad alimentaria y protección de la producción, empleo en el sector rural, en el sector agrícola, perdón, y el tema de digitalización que puede nos ayudar en el proceso de reconstruir mejor. Deseo a todos un buen webinar y muchísimas gracias por su participación. Arniela, a usted. Muchas gracias, Fabio. Para nosotros de la FAO ha sido un placer colaborar con el IPCIG y esperamos poder seguir articulando esfuerzos para continuar impulsando esta agenda que es tan importante en la región. Ahora me gustaría presentar a nuestra primera panelista, Beatriz Buratini. Ella es magíster en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Leiden. Actualmente se desempeña como investigadora en el IPCIG, donde presta asistencia técnica para el análisis de políticas de protección social, principalmente en América Latina y el Caribe, en colaboración con organizaciones internacionales como UNICEF y FAO. Beatriz nos va a presentar un resumen de los principales hallazgos y lecciones aprendidas de esta serie de 3 estudios, titulada COVID-19 y protección social en las zonas rurales de América Latina y el Caribe, lecciones para reconstruir mejor. Beatriz, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a los colegas y a todos que están aquí. Bueno, primeramente vamos a ver si ustedes pueden ver mi pantalla. Okay. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Bueno, entonces, bueno, como acaba de explicar Arniela, voy a presentar brevemente los hallazgos de nuestro estudio con la FAO.
Y bueno, el estudio incluye 3 informes sobre temas diferentes. El primer trata de la cuestión de la doble inclusión, o sea, cómo garantizar intervenciones articuladas de protección social e inclusión económica, y cómo garantizar la seguridad alimentaria a través de este vínculo. Para analizar eso, analizamos 4 estudios de caso diferentes: el Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el PACID de Argentina, el Contingency Emergency Response Component de Belice, el CERC, y en Pesca de México, y el Plan Panamá Solidario de Panamá. En el segundo informe analizamos la protección y promoción del empleo, más específicamente cómo la protección social puede mejorar la promoción y protección del empleo rural y cómo se pueden abordar los riesgos para los trabajadores rurales. Aquí analizamos 3 estudios de caso: el Garantia Safra de Brasil, Sembrando Vida de México, y el Hakuwiña y No Hayatay, Mujer Indígena del Perú. Finalmente, en el tercer informe analizamos cómo la digitalización puede apoyar la eficacia y el acceso a la protección social en las zonas rurales de la región. Y bueno, aquí analizamos 3 estudios de caso también: el Programa de Adquisición de Alimentos de Brasil, el Quédate en Casa de la República Dominicana y el Bono Rural del Perú. Y bueno, en todos los informes utilizamos la misma metodología. Partimos de un mapeo del IPCIG del año pasado, donde varios investigadores mapearon las respuestas de la protección social a la pandemia en todo el mundo. Y bueno, enfocamos solamente en las poblaciones rurales y en las medidas de América Latina y el Caribe. También creamos una tipología con unos 5 factores para elegir los estudios de caso, pero aquí quisiera recalcar que no es que los programas tenían que corresponder a exactamente todos los 5 factores. O sea, si un programa era interesante en términos de población beneficiaria, innovación, disponibilidad de información, permitimos la inclusión de programas que, por ejemplo, no tenían un financiamiento súper sostenible. Y bueno, después de seleccionar nuestros estudios de caso, nuestra investigación consistió en una revisión de literatura y posteriores entrevistas con los funcionarios gubernamentales a cargo de la implementación de los programas, pero también de académicos de los respectivos países y también de oficiales de la FAO. Bueno, entonces voy a enfocar en los factores comunes de éxito y algunos ejemplos específicos interesantes de los programas de los países que no están representados aquí hoy. Y bueno, en el primer informe, los hallazgos más importantes que quisiera recalcar son algo también que ya fue mencionado, que todos los programas se basaron en estructuras preexistentes. O sea, en el caso de Belice y México ya habían mecanismos preexistentes de respuesta a choque, y en el caso de Argentina y Panamá ya habían programas de protección sociales preexistentes. El ejemplo de Belice, por ejemplo, ya existía el Climate Resilient Infrastructure Project entre el gobierno de Belice y el Banco Mundial. Y cuando empezó la crisis del COVID, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Humano solamente tuvieron que solicitar la alocación de fondos para implementar el CERC, que es básicamente un programa, bueno, la versión implementada por el Ministerio de Agricultura es básicamente una transferencia monetaria y también en especie para providenciar insumos productivos a los agricultores. Y hay también una versión del Ministerio de Desarrollo, que es una transferencia monetaria normal, pero ambos combinados apoyaron la oferta y la demanda por alimentos. Y bueno, también quisiera recalcar que Argentina, Belice y Panamá también utilizaron o registros sociales o de campesinos preexistentes,
o en el caso de Belice, pues pudieron colectar datos rápidamente durante la pandemia. Y bueno, los tres países recalcaron la importancia de los datos. En Argentina, por ejemplo, quisiera recalcar que el PACID utilizó, bueno, es un programa de emergencia que ofrece también apoyo financiero e insumos a los pequeños productores, y este programa utilizó el Registro Nacional de la Agricultura Familiar para, bueno, no solo encontrar a los beneficiarios, pero también para conectar al programa a otros programas de protección social para este grupo ya existentes. Bueno, hay un montón de hallazgos, entonces voy a enfocarme en algunos, pero otra cosa muy importante fue la articulación intersectorial a través de estrategias de desarrollo, como en Panamá, el Plan Colmena, la vinculación con otros programas de protección social, como acabo de explicar en el caso de Argentina, y la participación de los distintos ministerios, como también acabo de explicar en el caso de Belice, donde no es que los dos ministerios trabajaron juntos exactamente con un programa, pero los dos implementaron programas que se complementaban. Bueno, por cuestiones de tiempo, va el próximo informe. Bueno, aquí también factores comunes de éxito que fueron importantes, porque también todos los programas ya, bueno, se basaron en una infraestructura preexistente. Por ejemplo, aún en el caso del Perú, el Nohayatay, Mujer Indígena y el Haku Wiñay son programas nuevos, pero vienen de una historia de protección social y de inclusión económica que ya existía en la región andina, y esta experiencia fue trasladada para el contexto indígena con la ayuda de las asociaciones indígenas. Solo para explicar, es un programa de apoyo técnico, entonces ofrecen capacitaciones y estas cosas. Y también quisiera recalcar la importancia de la voluntad política, que fue recalcada en el caso de México y del Perú. En el Perú también fue muy interesante que la ministra responsable por este programa creó como una ventana de oportunidad, invitando a las asociaciones indígenas para trabajar con los oficiales que ya estaban trabajando con este tipo de programa en las zonas andinas para cooperar en el diseño del programa. Y bueno, también por razones de tiempo voy a pasar para el próximo informe sobre la digitalización. También aquí también el hallazgo principal fue que las innovaciones digitales que encontramos ya son todas basadas en innovaciones que ya estaban siendo desarrolladas antes de la pandemia. Entonces, por ejemplo, el PAA de Brasil utilizaron un aplicativo offline para facilitar el registro de los pequeños productores y también el monitoreo de las transferencias de las cooperativas a esos pequeños agricultores, pero es algo que ya existía y solamente facilitó la implementación del programa durante la pandemia. Similarmente, en el caso del Perú, una cosa muy interesante que encontramos es que el bono rural, su implementación a través de tecnologías digitales se benefició mucho de la infraestructura ya existente de los tambos y las pillas en Perú. Los tambos son básicamente son lugares que ofrecen ciertos servicios sociales en las zonas remotas, incluso, por ejemplo, el registro civil. Entonces, los beneficiarios podían solicitar, bueno, las personas podían solicitar la transferencia monetaria del bono rural a través de los tambos, y las pías son como barcos que pasan por los ríos, que también facilitan el acceso en las zonas remotas a los servicios públicos, incluso los registros, y bueno, estos barcos están conectados a Internet. Y solo para concluir también algunos hallazgos interesantes entre los informes, bueno, sí, la cuestión de la infraestructura, de los registros ya existentes, pero también la colaboración
con actores no estatales, por ejemplo, las asociaciones de campesinos. En Argentina participaron también del diseño del PACID. En el Perú, las asociaciones indígenas participaron también en el diseño del programa. En Brasil, el PAA, las cooperativas facilitan el acceso de los pequeños agricultores a las tecnologías digitales. Y sin embargo, al otro lado, un obstáculo muy interesante que encontramos fue que, bueno, hay barreras tecnológicas. Entonces, en el caso de la digitalización, a veces el uso de tecnología puede excluir a las personas. Entonces, aún tenemos que considerar si hace sentido digitalizar la protección social rural solo por el propósito de innovación. El trabajo también con las asociaciones indígenas o los pequeños agricultores son grupos, esos grupos rurales también son grupos muy marginalizados que tienen una historia de exclusión. Entonces, algunos países como Perú, México, Panamá mencionaron algunos problemas en la hora de registrar a los beneficiarios porque había una falta de confianza debido a cuestiones históricas. Bueno, hay un montón de hallazgos interesantes. Pueden hacerme más preguntas sobre algún estudio de caso específico. Y bueno, también vamos a escuchar más sobre las experiencias de Panamá, de Brasil y de la República Dominicana. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. De todas maneras, cada uno de estos 3 informes de política que acaba de presentar Beatriz aportan lecciones muy relevantes para la región, así como recomendaciones de política concretas que ya podrán revisar una vez que los informes sean publicados, para avanzar hacia la implementación de sistemas pertinentes de protección social rural. Y en línea con lo que presentó Beatriz, me gustaría destacar un par de puntos que desde la FAO consideramos muy importantes. El estudio ha permitido evidenciar que la gran mayoría de medidas de asistencia social implementadas durante la pandemia no contemplaron adaptaciones significativas para abordar las necesidades específicas de la población rural, es decir, fueron medidas de carácter general, y al mismo tiempo la cobertura de las medidas de seguridad social y las políticas de mercado laboral siguió siendo muy limitado, ¿no?, en estos territorios, dado que se focalizaron principalmente en los trabajadores del sector formal. Y esto nos lleva a seguir promoviendo la expansión de la cobertura y el acceso a los sistemas de protección social en atención a las brechas específicas presentes en las zonas rurales, así como la adecuación del diseño e implementación de los programas a las características particulares de la población rural. Y en ese sentido, es importante, como mencionaba Beatriz, diseñar programas que prioricen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad dentro de la población rural. Por ejemplo, esta serie de estudios, ¿no?, incluye el programa Bien Pesca en México, que prioriza a pequeños pescadores artesanales, un grupo que normalmente queda excluido de los programas de protección social. Tenemos también el ejemplo de Sembrando Vida, que se focaliza en comunidades indígenas, en mujeres y afrodescendientes. Un caso particularmente interesante es el programa Noa Hayatay Mujer Indígena, ¿no?, en donde, como comentó Beatriz, la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones indígenas permitió implementar un programa que responda de una manera más pertinente a las características de las comunidades nativas en Loreto, incorporando el enfoque intercultural. Por otro lado, también consideramos que es clave seguir buscando el establecimiento de sinergias entre políticas de protección social y políticas de inclusión económica, ¿no? Creemos que ese es un paso fundamental para establecer un marco de estrategias renovadas, ahora con miras al proceso de recuperación. Y aquí un ejemplo que me gustaría destacar, que lo comentó también brevemente Beatriz en su presentación, es el caso de Panamá, en donde el programa Agrovida se articuló territorialmente con la estrategia de reducción de pobreza, el Plan Colmena, ¿no?, que se implementa, el programa Agrovida lo implementa el Ministerio de Agricultura. Entonces, este es un tipo de sinergia interinstitucional que consideramos que son claves para definir estrategias de reducción de pobreza rural que sean sostenibles.
Y finalmente, un último comentario. El estudio muestra el rol clave que han jugado las organizaciones rurales en la implementación de los programas, ¿no? Eso se vio claramente en Brasil, en Perú, en México. Involucrar a las comunidades en los procesos de diseño, de implementación, de evaluación de estos programas es muy importante para asegurar que los servicios de protección social sean adecuados, sean relevantes a las necesidades y a las potencialidades de las comunidades en donde se está realizando la intervención. Y ya para pasar a la presentación de los representantes de gobierno, quisiera presentar al señor José Bernardo González. Él es director de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, y presentará la experiencia de los programas Panamá Solidario y el Panamá Agrosolidario, haciendo énfasis en las sinergias entre los diferentes componentes de estos programas y explicando cómo las instituciones de gobierno de diversos sectores se organizaron para brindar una respuesta articulada en los territorios rurales. Señor González, tiene usted 8 minutos para realizar su presentación. Gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan allá? Sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, estoy acá en la provincia de Bocas del Toro, que está en el Caribe, en el país. Casualmente estamos viendo una gira para unos proyectos de inclusión para los agricultores familiares. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como has comentado ya, tuvimos algunas experiencias. En realidad, como en todos los países, fue un poco difícil implementar algunas cosas debido en alguna medida al sistema de registro, que no existían o no estaban bien fortalecidos, pero en el camino logramos articular desde una estrategia que venimos desarrollando desde el 2019, que es el Plan Colmena, que lo que pretende es articular los servicios públicos, todos los servicios públicos, en los corregimientos que se han identificado y se han priorizado con mayores índices de pobreza multidimensional. Como nosotros venimos trabajando en estos temas ya de identificación y de registro de la pobreza y de las personas en vulnerabilidad, quizás pudimos avanzar un poco más rápido en la identificación de las personas que producto de la pandemia estaban en vulnerabilidad. Así que se creó lo que se conoció como el Plan Panamá Solidario. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Bien, el Plan Panamá Solidario realmente es un plan de emergencia y de asistencia social para alivio de las personas que fueron afectadas por la pandemia del COVID, la pandemia mundial. Y tenía varios temas o varias acciones fundamentales articuladas. No solamente era el tema de poder entregar a las familias en las áreas urbanas, principalmente, en las áreas urbanas principalmente y en las áreas rurales, bolsas de alimentos de comida, sino también lo que nosotros llamamos vales digitales o bonos digitales, que se utilizó la cédula a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Se creó un sistema de a través de la cédula poder todos los meses depositar a las familias, alrededor de 1.400.000 familias, un bono de al inicio empezó con $80 y después de un tiempo se aumentó a $120 mensuales. Ahí se beneficiaron alrededor de 1.400 familias mensualmente, y en el tema de las bolsas de alimentos se entregaron un poco más de 10 bolsas, 10 millones y medio de bolsas de comida en este periodo. Y toda la logística se articuló entre los diferentes ministerios. Y el otro, que luego de que se creó la vacuna, y nosotros iniciamos rápidamente en el proceso de vacunación que nos permitiera salir lo más pronto posible de el problema que teníamos económico y social producto de las restricciones de movilidad que el gobierno había implantado para evitar que la gente muriera o que el sistema sanitario colapsara. La siguiente, por favor. En ese sentido, articulamos varios programas. Como dije, el Vale Digital, que era entrega de recursos monetarios, para que puedan cumplir sus necesidades de alimentación y medicamentos a través del bono físico, una parte, en algunos lugares más apartados, en las áreas más rurales,
y de vales digitales en las áreas más urbanas, por favor. Bien, también, aparte de las bolsas de comida y de los vales y los bonos de dinero, se estaban empezando a implementar programas, por ejemplo, de alimentación escolar, que es el programa Estudiar Sin Hambre, y que tenía dos componentes fundamentales. Primero, garantizar la alimentación de los niños, que producto de la pandemia hubo que suspenderse la entrega de alimentos en las escuelas, pero se organizó la entrega de esos alimentos en muchos de los casos, donde se permitía la movilidad, en el momento que se permitió la entrega de alimentos en los hogares, en las comunidades donde estaban las escuelas que iban a empezar el programa, porque en Panamá nosotros teníamos un programa de merienda escolar desde hace ya más de 20 años, pero iniciábamos en el 2020 un programa de alimentación escolar completa para que los niños comieran, almorzaran en la escuela. Sin embargo, iniciando el programa, inició la pandemia y inició el encerramiento de movilidad. Así que se empezaron a entregar en las casas. Y el otro componente era la compra de esos alimentos a los agricultores familiares para un poco mover la economía. Así que ese fue un programa que se articuló principalmente en los corregimientos del Plan Colmena. Debo aclarar, para los que no conocen el plan, que el Plan Colmena, como dije, es la articulación entre las diferentes instituciones en los territorios con mayor vulnerabilidad. Por favor. Bien, lo otro que se hizo en el programa, parte del programa Panamá Solidario, es el programa Panamá Agrosolidario, que tenía dos componentes. El componente que tenía que ver con la producción principalmente comercial, para que las actividades de producción de alimentos para el mercado no se detuvieran. Entonces se crearon un programa de préstamos agropecuarios del 100% al 0% de interés hasta 100,000 balboas. Todos los rubros agropecuarios, con excepción de la acuicultura, que era hasta $50,000 al 0% de interés. Ahí se hizo un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder asumir este compromiso para poder entregar rápidamente créditos a los agricultores, y que generalmente en ese rango son los pequeños agricultores. Por favor. Bueno, también estábamos en conjunto con algunas organizaciones como FAO y con un crédito del Banco Mundial. Se inició un programa de apoyo a las mujeres indígenas para el tema de la seguridad alimentaria, y también que pudieran tener algunos ingresos en su comercialización. En este programa que llevamos en conjunto el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Agricultura, atendimos a más de 3,000 mujeres con varios temas. El tema era entregarles insumos, semillas y herramientas para que pudieran mantener sus sistemas productivos a las mujeres en el área indígenas que eran beneficiarias de la red de oportunidades, que es el programa de transferencias monetarias condicionadas. Así que se utilizó la base de registros que ya teníamos de la red de oportunidades, del programa de transferencias monetarias, para poder incorporar a esta mujer en este programa de cohesión social e inclusión productiva, principalmente en la comarca Navebugle, que fue donde inició, y ahora en este año 2021 iniciamos en otras áreas rurales y en otras comarcas indígenas, en el área de Darién y Gunayala, que están en el área pegada a Colombia. Así que debemos estar atendiendo a finales de este año más de 6,000 mujeres, las cuales además se les da asistencia técnica y capacitación con el Ministerio de Agricultura. La siguiente. Creo que ahí no está la diapositiva antes de esta, pero se me pasó a incluir la diapositiva esa, pero articulado ese programa de Panamá Agrosolidario y el programa de inclusión social y productiva, está el programa Agrovida, que se mencionó ya, y que el programa consistía en entregar a las familias más vulnerables en los corregimientos priorizados por el Plan Colmena semillas, insumos y herramientas y capacitación. Esta es aparte del programa de mujeres, sino a las familias completas a nivel nacional. En todas las provincias se empezaron a entregar insumos, semillas y herramientas y asistencia técnica por parte de los técnicos del ministerio para que las familias pudieran sembrar y llevar un plato de comida a su mesa.
Y también se inició un programa que es un sistema de extensión que se llama, que le llamamos sistema de extensión con enfoque de mejoramiento de vida, que es apoyar a las familias más vulnerables que estaban sufriendo el problema de la pandemia, la falta de alimentación, desde el enfoque de la importancia de atender a las familias con sus problemas internos en el hogar, que también fueron afectadas porque la falta de movilidad, las restricciones y la pobreza creó situaciones internas en el hogar muy difíciles. Y nosotros entonces, con el equipo de trabajadoras sociales, empezamos a apoyar en este programa para mejorar todo lo que tenía que ver con la elaboración de alimentos, la higiene de los niños, también las relaciones en la familia. Entonces, estos fueron los programas principalmente que se articularon para atender los programas. En resumen, varias cosas, ¿no? El programa del Vale Digital y las bolsas de comida que se compraban principalmente producto nacional para activar la economía de los productores. Inclusive después de 6 meses, 8 meses de estar en esto, se decidió incorporar para agilizar las compras, a comprarle a las organizaciones de productores y permitir entonces que los agricultores tuvieran una relación más directa con la organización y la organización entonces con el Estado que les compraba a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario la relación comercial, dándole más transparencia al sistema, ¿no? Así que, bueno, el tema, como dije, del vale digital, las bolsas de comida, las compras a los agricultores, el programa de alimentación escolar que pasó entonces a la entrega de esos productos para la alimentación de los niños a los hogares de las comunidades, el programa de Agrovida que entregaba o entrega todavía insumos, semillas y herramientas a los agricultores, el programa de inclusión productiva que focaliza directamente a las beneficiarias de la transferencia monetaria de la red de oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social. Y entonces estamos transformando el sistema de extensión a entrar desde la familia, no solamente el tema productivo, sino también el mejoramiento de la calidad de las familias, toda vez que hubo un resquebrajamiento o un quiebre en el tema familiar producto de la pandemia. Así que por ahora eso es lo que podemos mencionar. Cualquier pregunta más adelante en el proceso de preguntas y respuestas estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias, señor González, por presentar esta experiencia tan interesante, ¿no? Algunos puntos que me gustaría destacar, ¿no? La articulación entre el Plan Panamá Solidario con las compras públicas a la agricultura familiar, asegurando no solo el abastecimiento de las bolsas alimentarias, sino también un mercado seguro para pequeños productores en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. También muy interesante este programa de inclusión productiva que se implementó en el marco, tengo entendido, del Plan Panamá Agrosolidario, en apoyo a las mujeres indígenas para asegurar su seguridad alimentaria y fortalecer sus capacidades de comercialización, ¿no? Y aquí, cómo se utilizó la base del registro del programa de Red Oportunidades para incorporarlas a este otro programa de inclusión productiva. Creo que este es un claro ejemplo de la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Agricultura. Y otro elemento relevante de este programa es que se focaliza en los territorios priorizados por el Plan Colmena, ¿no? Y en ese sentido sería muy interesante poder conocer cómo se articulan ambas intervenciones a nivel territorial. De repente ese es un punto que podríamos abordar con mayor profundidad ya en la sesión de preguntas y respuestas. Pero ahora me gustaría presentar a nuestro siguiente panelista. Él es el señor José Carlos Araujo, coordinador del programa Garantía Zafra del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, quien nos comentará sobre la experiencia de este programa, el cual existía ya antes de la pandemia, pero jugó un rol muy importante para proteger a los pequeños agricultores en situación de vulnerabilidad durante la crisis. El señor Araujo nos comentará sobre las principales características de este programa, cuáles fueron las adaptaciones por las que pasó durante la pandemia, así como las reformas que se vienen discutiendo para articularlo con otras intervenciones de inclusión social y productiva. Señor Araujo, ahora tiene usted la palabra. Hola. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien? En primer lugar, estoy muy contento por esta invitación y en participar con ustedes
Estoy como coordinador del programa Garantía Zafra, que es un programa que ya ha sido institucionalizado y ya existe en verdad desde el año 2002 y que por motivos de la pandemia tuvimos algunas adaptaciones para tratar algunos retos ahí encontrados con la pandemia del COVID-19. Voy a intentar ser rápido, pero les agradezco y estoy disponible para cualquier aclaración o duda. El Garantía Zafra es un programa, es una acción dentro de un otro programa nacional, que es Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, aquí conocido como PRONAF, y tiene como objetivo principal garantizar condiciones mínimas para los agricultores familiares de municipios sistemáticamente sujetos a la pérdida de sus trabajos por motivos de sequía o por exceso de lluvias. Como ya he dicho, fue creado en 2002 y fue creado un fondo, el Fondo Garantía Zafra, que tiene naturaleza financiera vinculado al Ministerio de Agricultura, y con este fondo fue instituido el beneficio Garantía Zafra para atender a los agricultores familiares que viven en el nordeste de Brasil. Hoy 10 estados participan del programa y se pueden atender más o menos a 800,000 o 1 millón de agricultores con el Plan Zafra. Para participar del programa existen algunas exigencias. Nuestro público blanco que participa del programa es un público que es muy vulnerable. Ellos tienen que tener lo que llamamos declaración de aptitud PRONAF, que es un comprobante, es un documento que pueda comprobar que aquella persona tiene características de agricultor familiar. Para participar del programa, él debe tener un ingreso familiar. La suma de todos los miembros de la casa tiene que ser máximo un sueldo mínimo y medio. Y plantar una parte muy pequeña de esas culturas. Frijoles, maíz, arroz, algodón, yuca. Voy a presentarles un poco de cómo funciona el programa. Él está dividido en 3 grandes macroprocesos. El primer macroproceso es el proceso de implementación, que va desde el proceso de inscripción del trabajador hasta el Garantía Zafra. Es un programa que tiene coparticipación, es decir, tanto del agricultor familiar que hace la adhesión al programa, los municipios y los estados que de donde ellos están, entran con una coparticipación para la composición de este fondo solidario. Y gran parte de los recursos es disponibilizado por la Unión, por el gobierno brasilero, donde todos los años el Zafra ha disponibilizado para el complemento de los ingresos de sus agricultores en más o menos 468 millones. Este recurso tiene un carácter obligatorio, es obligatorio. El gobierno tiene que disponer de ese recurso para que se llegue a los agricultores, a los trabajadores. Después de este proceso de la implementación, que va desde la inscripción hasta el final, se hace un análisis de verificación de pérdidas, es decir, tenemos criterios que se hace el análisis para verificar si aquellos agricultores que plantaron, que tuvieron una pérdida de producción. Son analizados 4 índices, hay 3 instituciones involucradas: el IMEP, el CEMADEN, que es el Centro de Monitoreo de Desastres Naturales, y el IBGE, que es el Instituto Brasileiro que trata el tema de las investigaciones nacionales de la población. Hecho el análisis de estos índices, si en 2 de ellos se compruebe la pérdida con más de 50%, se disponibiliza un beneficio en el valor de R$850 para esos trabajadores que participaron del programa. Este flujo es lo que sería las condiciones en condiciones normales. Por motivos del COVID se hizo algunas adaptaciones.
Bueno, ya he adelantado los puntos importantes del programa, que los gastos obligatorios del Poder Ejecutivo Federal, el gobierno de Brasil obligatoriamente tiene que disponer de 468 millones al fondo con la coparticipación de los agricultores, municipios y estados. Existe una flexibilización, una regionalización del cronograma de implementación y la garantía de este valor de 850 reales para todos los agricultores con pérdidas comprobadas. En relación a las adaptaciones por motivos del COVID, muchos servicios, algunos servicios, ellas eran hechos de manera física, es decir, el agricultor tenía que enviar a los estados para el ministerio. Por motivos del bloqueo del beneficio, él tenía que mandar una solicitud de defensa para solicitar el desbloqueo de manera física. Él tomaba todos los comprobantes para comprobar, para defenderse de alguna acusa de irregularidad, y lo enviaba de una manera física, y además de eso llevaba mucho tiempo para tener una respuesta. Por motivos de la pandemia se hizo la digitalización de esos procedimientos operativos y hoy los agricultores pueden hacer eso de manera en línea. Ahí tuvimos algunas cosas que mejoraron en el proceso de análisis de la verificación de pérdidas. Es una parte en que existe un profesional que en el municipio tiene que hacer visitas en los locales para ver si hubo realmente pérdida, y por motivos de la pandemia ya se suspendió eso. Llevamos en cuenta solo las informaciones para comprobar la pérdida de la producción y disponibilizar los recursos para los agricultores. Una otra adaptación fue el pago en una única parcela. Antes de la pandemia, de 850 reales, era disponibilizado en 2 cuotas, y por motivos de la pandemia se hizo el pago en una única cuota. Y vamos a seguir con este pago con una única cuota, porque eso está siendo muy bueno en Brasil. También el tema de la migración de las inscripciones. Y los agricultores no tuvieron que ir presencialmente a las instituciones responsables por las inscripciones para hacer su inscripción presencial. Por motivos de la pandemia, en la época eran hechos de una manera automática. Se hizo ese trabajo acá de automatizar las inscripciones. A futuro ya hemos discutido esto antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia es con que pudiéramos acelerar este tema de la reestructuración del programa, la vinculación del programa con la producción e inclusión productiva. Estamos con la intención de reestructurar el programa y vincular ese pago, no solo a la pérdida de producción. Sabemos que nuestros agricultores son vulnerables, independientes de más o menos cantidad, van a tener una pérdida. La idea ahora acá es que se haga una relación del beneficio con monitoreo de la asistencia técnica o garantías. Safra, mismo con 20 años ya de edad, nunca tuvo una interfaz, una relación con otras políticas públicas. Ahora estamos con la propuesta de vincular el pago de los beneficios, de posibilizar este beneficio de asistencia técnica rural, con eso la elaboración de investigaciones y estudios, consultorías aplicadas a las comunidades rurales, es decir, hacer con que el agricultor tenga conocimiento de lo que realmente es mejor para que él plante, cuál es el mejor periodo, la capacitación y entrenamiento de técnicos, estudiantes, además del estímulos a la cooperación y comercialización de los productos. Ahí tenemos la conciencia de que el Garantía Safra no puede ser un programa solo de asistencia y transferencia de ingresos. Tenemos que crear relaciones con otras políticas públicas, con acciones de empoderamiento y desarrollo de esos agricultores. Yo creo que nuestra contribución, ya terminamos con esta diapositiva, ahí están los contactos acá en Brasil, y repitiendo, agradezco la invitación y estoy disponible para cualquier aclaración o duda.
Gracias. Muchas gracias, señor Araujo. Definitivamente los seguros agrícolas cumplen un rol fundamental para proteger a los pequeños agricultores. Y en la región, a excepción de algunos países, vemos que estos instrumentos han enfrentado serias dificultades que se ven agudizadas, sobre todo cuando se considera el segmento de la agricultura familiar, ¿no? Y es por eso que este caso nos pareció especialmente relevante, porque es un seguro agrícola que se focaliza exclusivamente en los pequeños agricultores de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad. Es también interesante ver cómo la pandemia aceleró este proceso de reestructuración del programa y su vinculación con otras intervenciones productivas y sociales, ¿no? Estudios técnicos, capacitación, estímulo al asociativismo, y quisiera solo resaltar el último comentario, ¿no? que destacó que el Garantía Zafra no puede ser solo un programa de asistencia, que es fundamental poder articularlo con otras políticas públicas más amplias. Creo que eso es un tema clave, muy importante. Ahora presentaré a nuestro último panelista, el señor Abid Elías Bacha. Él es asesor del programa Supérate del Gobierno de República Dominicana y nos comentará sobre cómo los diferentes programas implementados por el gobierno se organizaron para brindar una respuesta articulada que garantice la protección social a la población rural en situación de pobreza durante la pandemia, y cómo las innovaciones tecnológicas contribuyeron a este proceso. Señor Bacha, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, en República Dominicana, desde enero del 2020, el país ya había activado todos los organismos de control epidemiológicos para detectar y poder mitigar los efectos del COVID. Luego de las recomendaciones hechas por la OMS semanas antes, tomando así una serie de medidas para poder proteger la salud de la población. Entre ellas, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia COE como una plataforma de coordinación de la preparación y respuesta. Se conformaron las mesas interinstitucionales para la regulación de la respuesta, y así también se actualizaron protocolos y procedimientos de vigilancia, laboratorios y monitoreos en puntos de entrada. Se establecieron controles de salud en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, entre otras medidas. Sin embargo, a finales de febrero de 2020, oficialmente se detecta el primer caso de COVID-19 en República Dominicana. Y luego de 20 meses, el 29 de octubre del 2021, la cifra ascendió a 380,000 y pico de casos confirmados y más de 4,000 defunciones. Definitivamente, al igual que como decía la señora Carolina Trivelli en la introducción de este webinar, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la tasa de pobreza monetaria general pasó de 21% en el 2019 a 23.4% en el 2020, lo que significó que más de 268,000 personas cayeran en pobreza general, mientras que el porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema se elevó de 2.7 en 2019 a 3.5 en 2020. Los programas de transferencia monetaria fueron la principal respuesta para reducir el impacto negativo del COVID-19. De igual manera, la respuesta articulada del gobierno en torno a la crisis que se presentó permitió que se pudieran poner en marcha programas como Quédate en Casa, FASE, PATI, los cuales fueron extendidos hasta diciembre del 2020. Y estos programas, principalmente el Quédate en Casa, fueron los que mitigaron la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables, y han evitado que 594,000 familias cayeran por debajo de la línea de pobreza monetaria general. Siguiente. En cuanto al modelo de esta presentación, nosotros vamos a iniciar respondiendo a través del diálogo la pregunta de cuáles aspectos del programa de Quédate en Casa, así como de Prosoli, que era antes Prosoli, hoy Supérate, fueron cruciales para garantizar la protección social de la población rural pobre durante la pandemia. Entonces, siguiente.
Les explico brevemente que en República Dominicana, cuando la crisis inicia, existía una institución que se llamaba Progresando con Solidaridad, que transformada a través del decreto 377 del año 2021, constituye el programa Supérate, que es el actual programa el cual asesoro y coordino una aceleradora de innovación social. Y pues bueno, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que aún existe como un mecanismo de articulación de respuestas en el momento en que la pandemia se suscita, pues articulaba la gestión de 3 instituciones. Una de ellas, el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, que se encarga de identificar, categorizar y medir a los hogares vulnerables respecto al índice de condiciones de vida, el ICB. La Administradora de Subsidios Sociales, el ADES, que es el unificador de los pagos de los subsidios sociales focalizados otorgados por el gobierno. Y en ese momento, ProSoli, que es el brazo operativo y social de la red, otorgando a los participantes de los programas, además de una ruta de formación y de asistencia técnica y de acompañamiento para su inclusión en el mercado productivo a través del empleo o el emprendimiento. Este trípode en materia de respuesta de protección social conformó en el momento de la crisis como el principal vehículo institucional para responder. Y cuando uno se hace la pregunta de cuáles aspectos del programa Quédate en Casa o de Supérate fueron cruciales, definitivamente la arquitectura institucional fue un punto sumamente interesante en torno a cómo se articulaban las respuestas. Primero, porque el SIUBEN, en alianza con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pudieron montar las estadísticas y pudieron cruzar bases de datos para garantizar que la focalización en materia de ayudas pudiera garantizar asistir a los más necesitados. El enfoque principal para definir las intervenciones en la zona de residencia de los beneficiarios se delimitó en base a los niveles de condiciones de vida definidos en el mapa de pobreza diseñado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y junto al Sistema Único de Beneficiarios, utilizando el instrumento de categorización y focalización de los hogares a través del índice de calidad de vida, que permite conocer pues esa pobreza extrema y pobreza moderada respectivamente a través del ICB1 o índice de calidad de vida 1 y el ICB2. Los programas de transferencia fueron la respuesta principal para reducir este impacto negativo del COVID-19 ante la pérdida de empleos, la reducción de ingresos. Así la pobreza monetaria sería mayor de no poner en marcha estos programas de Quédate en Casa, FASA y Para Ti. Si ven en el próximo slide siguiente, aquí se presenta una tabla, resumen, que nos explica cómo se comportó la pobreza extrema, moderada y general cuando se implementaron los programas de mitigación. Como pueden ver, en todos los casos, en el 2019 teníamos en pobreza extrema 2.7, sin programas hubiese sido de 5.2 y con los programas de mitigación de 3.5. Al igual que como decía la señora Carolina Trivelli, en función del impacto en zonas urbanas y zonas rurales, estos programas definitivamente permitieron que en zonas rurales el impacto fuera menor por toda la focalización en estas zonas, y aunque en la urbana fue mayor, coincido con su discurso y narrativa acerca de la velocidad y la aceleración que tenemos nosotros que poner en marcha para poder mitigar el efecto de la pandemia en torno a la recuperación socioeconómica con un enfoque en estas zonas rurales, que sabemos que todo de la ruta para poder reestructurar y responder a los nuevos desafíos requerirá de un abordaje totalmente disruptivo en alianza a todos los sectores sociales. Siguiente. En la pregunta de cómo garantizaron las innovaciones tecnológicas del programa Quédate en Casa el acceso de las poblaciones rurales a la protección social durante la pandemia, definitivamente tenemos que empezar, y podemos pasar a la siguiente slide, a hablar de datos. Y definitivamente los datos
son, en materia de respuesta, el gran catalizador de una intervención que permita, pues, como reza el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y nosotros, cuando empezamos a ver lo que teníamos en temas de datos con SUBEN, con MEPID, pues nos dimos cuenta que definitivamente robustecer toda la parte de el análisis y la ciencia de los datos iba a ser la principal herramienta para poder tener intervenciones basadas en datos que permitan la toma de decisiones de una manera eficiente y eficaz. El siguiente. Así como decimos que el ICB define un conjunto de variables socioeconómicas y demográficas, igualmente definir las intervenciones por zona de residencia y contar con una alianza en materia de datos con la Tesorería de la Seguridad Social, que nos permitió identificar desempleados. Hicimos a la vez levantamientos en base a las referencias realizadas por organismos e instituciones locales, nacionales e internacionales como UNICEF, SENASA, CONAVICIDA, entre otros. Siguiente. Las iniciativas ejecutadas alcanzaron estas demarcaciones geográficas mediante la realización de acciones puntuales, tales como la depuración e identificación desde el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios de las Familias Vulnerables, incrementado el monto y la ampliación del alcance mediante la plataforma del SIUBEN. Obviamente nosotros en un primer momento atendíamos a 853 familias antes de la pandemia, y con la pandemia y el programa de Quédate en Casa, pues aumentamos el número de hogares a 1.355.000 aproximadamente, lo que permitió que a través de los datos se pudiera evaluar cómo otros índices de calidad de vida, otras poblaciones se comportaban en torno al impacto de la pandemia. Definitivamente, de los grandes aprendizajes de nuestra gestión está todo el tema de interoperabilidad de los datos y de cómo las instituciones que trabajan en el sector social deben empezar a articular mecanismos de respuestas en torno a las emergencias que se generan o potenciales emergencias que se pudieran generar de una forma planeada. Y de hecho, en esta transformación del programa Supérate, se está evaluando y se están definiendo procesos para el fortalecimiento de la arquitectura institucional, pues que permitan tener desde el mismo diseño una articulación funcional de los organismos de Estado en alianza con el sector privado y tercer sector para ofrecer respuestas más integrales. Siguiente. En base a la pregunta de cómo fueron superadas las brechas de infraestructura para garantizar que la población rural pobre se beneficiara de ellas, diría que sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Y en un primer momento, y justo en el acompañamiento que la FAO nos ha venido dando, nosotros fortalecimos el programa de agricultura familiar campesina, el cual busca fortalecer el acompañamiento de los pequeños agricultores y campesinos, dotándolos de recursos para que puedan aumentar su producción y lo coloquen a precios asequibles para la población. A la fecha, se han construido 30 casas sombras, beneficiando a 1.440 nuevos participantes, los cuales se encuentran en proceso de producción y comercialización en tiendas gourmet y supermercados. Igualmente, junto al Banco Agrícola, se creó la primera línea de financiamiento especializado de 100 millones de pesos para la agricultura familiar, y en colaboración con ustedes, con la FAO, se están construyendo 24 centros productivos en las zonas fronterizas de Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, focalizados en jóvenes y mujeres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Además, se han firmado el acuerdo de colaboración con la Embajada de Inglaterra, desarrollando un proyecto de reducción de agua para el uso eficiente y responsable de este recurso. En adición a esto, y en la misma línea de la señora Carolina Trivelli, pues nosotros hemos seguido trabajando en todo el fortalecimiento de las estrategias de inclusión económica, dándole una nueva mirada al programa que antes implementamos de cara a poder actualizar las intervenciones en función de las nuevas demandas post-COVID del sector privado y del mismo sector gobierno, viendo los empleos del futuro y la oportunidad que se tiene desde el Estado de transformar las estrategias que se tienen para garantizar mejorar la calidad de vida de la población a la que atendemos. Siguiente. Dentro de las mejoras implementadas,
estuvo todo el tema del apoyo financiero para mitigar el efecto de la pandemia, la garantía de empleos a través de fondos que permitieron que los empleados no fueran desvinculados, el aumento del monto de inclusión de nuevos beneficiarios, identificación de una nueva población vulnerable, la garantía de seguridad económica para las personas que no podían trabajar durante la pandemia, el apoyo al sector de empleo informal con fondos especiales, la innovación en procesos, el uso efectivo de la tecnología mediante plataformas tecnológicas que garantizaron el acceso de las poblaciones rurales, permitiendo que se identificara primeramente, luego que se registrara de manera automatizada a través del uso de Internet, el acceso y disponibilidad de información en línea, que fue un valioso aporte debido a que las personas podían consultar su pertenencia o no al programa. El esquema de pagos, asignaron recursos y se crearon cuentas digitales para garantizar que el acceso fuera más rápido de la población nueva beneficiaria a través de una alianza con la banca, con entidades de la banca. Y la entrega de la tarjeta del programa Aliméntate como medio de pago. Antes se llamaba Como Eres Primero, hoy Aliméntate, y fue un método súper innovador con el cual los hogares más vulnerables tuvieron la oportunidad de recibir una ayuda económica. Siguiente. Definitivamente yo creo que República Dominicana y Latinoamérica se encuentra ante un escenario interesante y en materia de oportunidades bastante retador, pues el tema de la disponibilidad del uso de los datos y de la robustez de los sistemas de información requieren hoy una nueva mirada, requieren de mucho más integralidad y requieren de mucho más democratización del uso de datos para la formulación de políticas sociales, para la puesta en marcha de proyectos que se constituyan en respuestas ante emergencias o ante escenarios que requieran de toma de decisiones de manera expedita. El componente tecnológico en la actualidad se ha convertido en una parte importante de la cotidianidad de las personas y hoy, en el caso de nosotros como Supérate, tenemos que poder repensar el uso de la tecnología y de hecho el uso de los espacios que anteriormente se utilizaban para implementar las estrategias formativas. Hoy en día el mundo definitivamente nos mostró un cambio que requiere que nosotros podamos cambiar de ángulo y ofrecer otra mirada al tema de esa inclusión económica, poder observar cómo las nuevas economías nos plantean nuevas rutas para poner solución a estos desafíos de inclusión económica y de inclusión de la mujer y de poder pues sostener estos emprendimientos con un enfoque de alto impacto. El componente de alineación, vinculación de las necesidades en cada región con las intervenciones a desarrollar, yo creo que es un tema sumamente interesante y debatido por muchos años y hoy con el componente tecnológico definitivamente la respuesta pudiera ser aún más interesante. Y me refiero a todo el tema de la vocación de los territorios y de la focalización de estrategias adherentes a cada una de las particularidades de las zonas de nuestros países. Y obviamente todo el tema de gobernanza, el componente de riesgos de fraude, el tema de vinculación de riesgos de fraude por vulnerabilidades del sistema mediante la detección de personas beneficiarias con transferencias económicas, también tienen un alto índice de respuestas a través de todo el tema de medios digitales que hoy en día ofrecen una robustez aún mayor que lo que tradicionalmente conocíamos como mecanismos para distribución de transferencias monetarias condicionadas. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bacha, por su presentación. Muy completa, nos ha dado muchos detalles de la intervención de República Dominicana en el contexto de la pandemia, y bueno, hay varios aspectos que me gustaría destacar, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a poder destacar todos los que quisiera, pero creo que un punto muy importante es que este caso muestra que la preparación de los sistemas de protección social previa es clave, ¿no? Los resultados se consiguieron en gran parte gracias a todo el trabajo previo que ya se tenía en preparación de los sistemas de protección social para responder emergencias, que ya, digamos que República Dominicana ya contaba con un sistema en ese sentido, y también, y relacionado con este punto, es el uso de información de las bases de datos que ya existían, ¿no? Como el CIUBEN y ahora su articulación con el TSS, otras fuentes de información que posibilitaron identificar rápidamente a los beneficiarios de los programas,
¿no? Algunas innovaciones operativas interesantes, ¿no? El esquema de pago mediante el uso de cuentas digitales, utilizando la cédula de identidad electoral, el uso de tecnología para identificar a nueva población, un registro automatizado a través del uso de Internet. Son algunas de las innovaciones que se destacaron en la presentación. Quisiera invitar a los participantes a hacer alguna pregunta, si tuvieran o si les gustaría profundizar en alguno de los aspectos que los panelistas han venido comentando a lo largo del webinar. Y ya con esto cerraríamos la ronda de las presentaciones. Ahora le voy a dar el pase a nuestro colega Alejandro Greenspoon. Él es oficial senior del equipo de protección social en la sede de la FAO en Roma. Y Alejandro nos va a compartir algunas reflexiones sobre las presentaciones de los panelistas y luego nos apoyará moderando la sesión de preguntas y respuestas. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Arniela, y muchas gracias a la Oficina Regional de la FAO y al IPCIG por organizar este webinario y por invitarme a participar en él. No hace falta que diga que la pandemia ha tenido efectos catastróficos para la región en su conjunto y que todavía lamentablemente no hemos salido totalmente de la situación de pandemia, porque hasta tanto las tasas de vacunación siguen estando lejos de los niveles óptimos, y en tanto esto siga así, siempre habrá el riesgo de nuevos brotes y nuevos confinamientos. Así que al mismo tiempo que vamos pensando, vamos aprendiendo de las lecciones que se pueden extraer de las respuestas que se han dado a la crisis de la pandemia, a fin de mitigar los efectos sobre los hogares vulnerables, y al mismo tiempo que vamos pensando en cómo utilizar esas lecciones a fin de poder propulsar un proceso inclusivo y equitativo de recuperación post-pandemia, debemos recordar que, sin embargo, todavía no hemos dado, lamentablemente, la vuelta al codo. Justamente por eso quiero destacar esta iniciativa de FAO, de la Oficina Regional y del IPCIG, de documentar y extraer lecciones de las medidas de respuesta implementadas durante la crisis. Creo que se puede aprender mucho de ellas, no solamente de cara a crisis futuras, sino también de cara a mejorar de las políticas de atención a la pobreza rural en la región de manera permanente. Hemos oído una reseña de los principales hallazgos del trabajo que están llevando a cabo la Oficina Regional de la FAO junto al IPCIG, seguida por 3 presentaciones de programas muy distintos entre sí. Ahora nos quedan escasos 10 minutos, tal vez 15 minutos para preguntas y respuestas. Y entonces yo quisiera tal vez iniciar con un tema que fue mencionado varias veces, lo mencionó Carolina, también Arniela, y en algunas de las presentaciones, que tiene que ver con la necesidad imperiosa de no solamente fortalecer los sistemas de protección social en la región, en donde todavía quedan brechas importantes, quedan déficits importantes en materia de protección social, sobre todo en zonas rurales, sino también los esfuerzos en materia de inclusión económica y con el fin de reconstruir medios de vida y el tejido económico, digamos, en las zonas rurales, que no solamente se han visto afectadas ahora como consecuencia de la pandemia, sino que aparte han sido, de alguna forma, han estado sujetas a rezagos históricos y estructurales en todos los países de la región, ¿no? Entonces, la importancia de articular de cara al futuro las políticas y programas de protección social con las estrategias de inclusión económica y con programas provenientes de otros ministerios, de otros sectores. Tenemos acá 2 representantes de ministerios de Agricultura. Y en ese marco, entonces, quiero retomar una pregunta que ya había formulado inicialmente Arniela, que tiene que ver con el caso de Panamá, ¿no? Nos mencionaba José Bernardo que el Plan Panamá Solidario en buena medida se descansó o utilizó y se focalizó en los territorios priorizados por el Plan Colmena,
que es la Estrategia Integral de Desarrollo Social de Panamá. Y en este marco lo que querría preguntarle al ponente, a José Bernardo González, es si nos podría comentar, nos podría elaborar con algún detalle adicional, aunque de manera breve, sobre la manera en la que ambas intervenciones se articularon a nivel territorial, las sinergias que se generaron y cómo esa articulación podría generarse y fortalecerse, sobre todo a futuro. Esto se vincula con una pregunta que se ha formulado en el Q&A, a la cual retornaré en un minuto. Pero paso la palabra entonces al colega panameño. Adelante. Gracias, cómo no. Bueno, tengo que recordar que la priorización o sea, la estrategia del Plan Colmena hizo una priorización que se vino trabajando en conjunto con el PNUD, apoyado por el PNUD, a través de una metodología para priorizar 300 corregimientos. Al final, bueno, salieron 300 corregimientos con una serie de indicadores de pobreza multidimensional que tenían que ver con agua, salud, educación y otros indicadores. Y la mayoría de esos corregimientos, Panamá está dividido en provincias y corregimientos, su división política. Y esos corregimientos están principalmente en las áreas rurales e indígenas, principalmente de los 300, alrededor de 250 corregimientos en pobreza multidimensional están en las áreas rurales e indígenas. Entonces, lo que se hizo fue articular esa estrategia, la identificación de esas deficiencias que tenían, aparte de la deficiencia por el ingreso, con la estrategia que tenía que ver, porque cayó casualmente la pandemia cuando iniciábamos, la estrategia de intervención que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura o Ministerio de Desarrollo Agropecuario. La estrategia que se utiliza para la identificación de las necesidades de las comunidades, y no solamente para el Ministerio de Agricultura, sino para el resto de los ministerios, es que se hacen convocatorias en los corregimientos, en las comunidades, a través de los gobiernos locales y los actores más importantes o los actores de las comunidades, los actores civiles, que son la sociedad civil, las ONGs, asociaciones de padres de familia, de juntas de agua, y también los gobiernos locales, lo que nosotros llamamos junta técnica, que son los directores de las instituciones públicas, que son los que van a las convocatorias para informar a las comunidades de la oferta de servicios públicos, la oferta pública. Entonces, en esas convocatorias hay una discusión sobre las necesidades, cómo entonces se articulan la oferta pública con las necesidades, y en caso de salir necesidades que no están en la oferta pública, se hace un plan de intervención. Paralelo a eso, se trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas en una nueva dirección que inició en el 2020 su proceso y que nosotros esperamos que se vaya consolidando en el tiempo, que es la Dirección de Inversión Territorial, que toma de estas convocatorias territoriales en las comunidades las necesidades de inversión para entonces transformarlas en proyectos de inversión para que el Ministerio de Economía y Finanzas entonces haga los planes. Eso es básicamente el esquema que se articula no solamente con el Ministerio de Agricultura, sino con los otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con Camino, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación para ver el tema de las encuestas, también el tema de las necesidades de alimentación. Ahí se ven todos los temas, por ejemplo, de salud de agua, el tema de peso y talla de los niños en las escuelas. Lo que nosotros aspiramos en el tiempo, como es un proceso que inició prácticamente con la pandemia, pretendemos que se vaya fortaleciendo en 3 áreas fundamentales. Primero, en la capacidad de las comunidades de poder definir o priorizar sus necesidades a través de la metodología que se está empezando a implementar. Nosotros aspiramos a que la metodología vaya mejorando la forma de identificar la participación de las comunidades en estos procesos. Lo otro es mejorar la oferta de servicios de las instituciones en base a las necesidades reales de las personas en las comunidades. Y lo otro es que esa oferta de servicios también responda a través de un mecanismo con la nueva Dirección de Inversión Territorial, un mecanismo de inversión pública más focalizado y más orientado hacia las necesidades de las comunidades. Y aquí hay un tema interesante que es transversal, es que se está también
en este proceso, incorporando a los gobiernos locales, como dije, por el tema de la descentralización, como poco a poco vamos fortaleciendo los gobiernos locales a través de la ley de descentralización que ha recibido algunas modificaciones y está iniciando su proceso de poder, de tener sus capacidades de responder a las necesidades de las comunidades. Por ahora, el gobierno central es el que hace la inversión pública, pero este proceso nosotros aspiramos que en el tiempo pueda ir trasladándose no solamente las capacidades de gestión, sino también las capacidades de poder hacer las inversiones, y para eso habrá que ir trasladando recursos financieros y otros recursos a los gobiernos locales. Eso es rápidamente, de forma resumida, lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Muy bien, te agradezco sobre todo por haber podido elaborar en un tiempo tan limitado, tan apremiante. Hay una pregunta en el Q&A que también apunta a la misma temática sobre la articulación entre, en este caso, un programa de seguro agrícola, como es la Garantía Zafra, y el programa principal, ¿no?, de protección social en el Brasil. Así que la pregunta ha sido respondida por José Carlos, pero de todas formas quisiera brevemente mencionarla. Es una pregunta de mi colega de la FAO, Gala Dalet, que pregunta si los agricultores que tienen o tuvieron acceso a Garantía Zafra, si también tienen o tenían acceso ya a Bolsa Familia o al auxilio emergencial, y si esos programas son acumulativos o excluyentes. Esa es la primera parte. Y en segundo lugar, si ha habido evaluaciones de la manera en la cual los beneficiarios invierten esa transferencia, y sobre todo si el monto de la transferencia es suficiente como para permitirles no solamente satisfacer necesidades de consumo, especialmente en lo que se refiere a alimentación básica, sino también para invertir en emprendimientos productivos. La ha respondido José Carlos, pero no sé si quieres, José Carlos, en 2 minutos, porque es una cuestión, sobre todo a la luz de la respuesta, donde mencionas que hay un overlap, ¿no?, muy importante entre el padrón de beneficiarios de Garantía Zafra y el de Bolsa Familia, de Bolsa Familia. Así que te doy la palabra, José Carlos, un par de minutos. Como respondí ahí en el chat, 70% del público de beneficiarios del Garantía Zafra, ellos también pueden acceder a otras políticas públicas, como el Bolsa Familia, que es una política de asistencia social. El Garantía Zafra es un programa acumulativo, no es excluyente. Si el agricultor recibe el Bolsa Familia por el motivo de la pandemia, recibió un bonus, no dejará de recibir el Garantía Zafra. Es acumulativo, él puede recibir tanto el Bolsa Familia como la ayuda emergencial. Otra pregunta fue en relación si el valor de este beneficio, si ellos usan para prácticas de la agricultura, que no solo de la alimentación. No tenemos estudios específicos en relación a eso, pero por motivo del perfil de nuestro público, que es vulnerable, pensamos que gran parte usa este recurso para temas de la soberanía alimentaria. Y a la otra pregunta es en el tema de la interfaces con otras políticas públicas. Nos hemos dado cuenta que sí hay la necesidad de empoderar a esos agricultores. Ellos quieren salir de esta vulnerabilidad y pensamos que la aplicación, reestructuración, vinculando a temas de asistencia técnica, de investigación, de orientaciones, de cuál es el mejor calendario para plantar. Pensamos que vamos a lograr dar un up a esos agricultores y quizás sacarlos de esta vulnerabilidad. Muchas gracias. Y acá no había visto que hay otra pregunta que da seguimiento a la que había formulado Gala. Esta es de Nicole Figueiredo y pregunta si el programa Garantía Zafra tuvo acceso
al cadastro único con la finalidad de enriquecer las informaciones que ya estaban o que ya contenía el registro de agricultores. Y cuáles serían las ideas a futuro en torno de vincular más estrechamente, articular Garantía Zafra con otras políticas públicas. Se cortó, no sé, se cortó la conexión de José Carlos. Ok. Se cortó. Entonces... Perdón. Por motivo del tema de la ayuda emergencial, su conexión no está de buena calidad. Observamos que 70% del público puede acceder al Garantía Zafra. En relación al tema de vinculación con políticas del SUS, a priori no es pensado, la propuesta no sería esta. Y quizás a mediano o largo plazo podríamos estar vinculando el tema del beneficio. Bueno, esto tiene que ser discutido en el ámbito del gobierno. Podríamos, sí, vincular la participación del programa o la utilización del beneficio con políticas de asistencia técnica y para extensión rural. Y con esto intentar mejorar la condición de vida de ese público. Muy bien, muchas gracias. Y en realidad ya hemos superado el tiempo asignado al webinario, así que voy a tener que ir cerrando. Quiero hacerle una pregunta a Adib, ya que ha surgido el tema este de los registros, y una de las... Adib, ¿me oyes? Una de las innovaciones, entre las muchas innovaciones que ha habido, ¿no? No tanto por diseño expreso, ¿no? O por previsión, sino por motivos de fuerza mayor, tanto desde el sector social como desde otros ministerios, desde la oferta pública, la oferta institucional del Estado en general, no hubo más remedio que tener que innovar, ¿no? para poder dar respuesta al cúmulo de necesidades emergentes como resultado de la pandemia en un contexto en el cual era muy difícil darle respuestas por todas las restricciones en materia de confinamiento, de distanciamiento social y demás. Y una de las tantas innovaciones, se mencionaron varias durante este webinario, pero una de ellas tuvo que ver precisamente con el uso de registros, con la importancia de los registros, no solamente los registros sociales, los registros de agricultores, y más allá de los registros puntuales, ¿no? De uno u otro sector, la importancia de integrar la información y de hacerlos interoperables, ¿no? Tú has mencionado, bueno, en tu país cuentan con el SIUBEN, al mismo tiempo en algunos países, incluso de la región, resultó ser que no siempre los registros tienen información completa o están suficientemente actualizados, lo cual fue también una limitación, ¿no? Pero bueno, si pudieras elaborar también brevemente, debido al que el tiempo es tirano, cómo lo han hecho y sobre todo qué tipo de limitaciones encontraron, y sobre todo si tienes algunas lecciones, algunos consejos para compartir con otros países. Adelante. Definitivamente, como usted dice, la innovación es como el único vehículo con el que se contó en ese momento para poder dar respuesta a los desafíos que se fueron presentando. Y definitivamente, de igual manera, todo el tema del componente de información y de datos nos demostró que esa interoperabilidad y esa alianza gobierno en materia de datos era un requerimiento neurálgico para poder dar respuesta en tiempo y forma a las demandas sociales que se fueron suscitando en el momento. Y contar en el país con una institución como el Sistema Único de Beneficiarios definitivamente fue un plus, porque de hecho todo el lenguaje y toda la transferencia de tecnologías en materia de datos ya era un
ya tenía un know-how de años en el Sistema Único de Beneficiarios, que en algún momento definitivamente tenía como un uso principal de cara a la focalización de las transferencias monetarias condicionadas, pero se tuvo la previsión desde el inicio de que el scope de levantamiento de esos datos no solamente se limitara a la población que se atendía a través de las transferencias monetarias condicionadas, lo que permitió que cuando la crisis se ampliara, pues los datos fueran nuestro principal aliado para poder tomar decisiones. Y un aspecto importante de la gran alianza en materia de datos para dar respuesta fue la velocidad con que las otras instituciones que producen registros y datos compartieron con el Sistema Único de Beneficiarios sus bases de datos, que permitieron a través de distintos cruces pues hacer nuevas focalizaciones. Y yo creo que de cara a las lecciones aprendidas, nosotros tenemos que seguir invirtiendo en todo el tema de interoperabilidad de los datos, de forma tal que, como todos sabemos, podamos poner en justa medida en la mirada de atención y protección social para todos, con una garantía en un enfoque en personas, que es lo que hemos venido haciendo desde Supérate. Muchas gracias, Adib. Y con permiso de los colegas de socialprotection.org, tal vez si podemos seguir, aunque sea hasta las 45, porque son unos pocos minutos más. De acuerdo. Darle la posibilidad a Beatriz de que haga tal vez una reflexión final, y a la luz de los hallazgos de los 3 trabajos, ¿no? Que están llevándose a cabo junto con la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la FAO. Si pudieras, Beatriz, brevemente señalar cuáles son los elementos que tú consideras que son clave, digamos, para promover intervenciones articuladas de protección social e inclusión económica con una mirada hacia futuro. Beatriz, adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, solo para brevemente contestar, bueno, los registros, ¿no?, fueron una infraestructura crucial también para que los distintos programas comunicaran. Y también creo que relacionado a eso, quizás conectar los registros sociales, registros civiles y registros de campesinos. Y también la colaboración, y aquí quiero decir no solo la colaboración dentro del Estado, o sea, entre los diferentes ministerios como de desarrollo social y de agricultura, pero también, bueno, de los distintos niveles del gobierno, y también con actores comunitarios no estatales. O sea, vimos la importancia de las cooperativas, asociaciones de campesinos, pescadores, indígenas, y esta colaboración es crucial también para remediar tensiones relacionadas al trabajo con la tierra y con la agricultura. O sea, son poblaciones marginalizadas que, bueno, les falta la confianza en el Estado. Entonces, cooperar con esas comunidades a través de sus organizaciones también es una puerta para, bueno, para que el Estado accede a esas comunidades. Bueno, como nos falta el tiempo, creo que esos son los elementos principales, y claro, la infraestructura preexistente, como, bueno, los mecanismos de emergencia que ha mencionado Carolina. Pero bueno, sí, la respuesta corta es esta. Gracias. Bien, te agradezco, Beatriz. Antes de concluir, tal vez solamente quiero resaltar 4 mensajes, ¿no?, brevemente, de varios que han surgido a lo largo del webinario. Sabiendo que la pandemia ha exacerbado problemas que son problemas de larga data en la región, ¿no?, y que incluso antes del brote de la pandemia, ya a partir de mediados de la década pasada, la región en su conjunto había estado presenciando un aumento, ¿no?, de las tasas de pobreza y de inseguridad alimentaria, que obviamente se han visto exacerbadas brutalmente con la pandemia. Pero hay una agenda que viene de antes,
y que ahora va a ser un reto, ¿no? Poder implementarla debido a las restricciones, la caída del nivel de actividad económica, ¿no? Y las restricciones que se impone en un marco en el cual se prevé que la recuperación post-pandemia sea lenta y que tal vez lleve hasta el 2023 para que América Latina en su conjunto vuelva a los niveles de PBI, por ejemplo, que tenía antes de la crisis. En ese marco hay una agenda que creo que es de largo plazo, y yo quiero resaltar algunos puntos. Uno, la importancia de avanzar hacia sistemas universales, integrales y redistributivos de protección social, ampliando la cobertura de esquemas no solamente de asistencia social, en donde sí ha habido logros importantes en los últimos 10, 15, 20 años, sino también de aseguramiento social y el abanico de políticas de promoción de empleo y fomento productivo. Y estos son dos áreas, dos instrumentos de política, dos herramientas de la protección social en donde este trabajo que están realizando ustedes está aportando lecciones importantes. Y la mirada tiene que ser el objetivo, cerrar las profundas brechas sociales en la región con un enfoque de derecho que atienda también a las necesidades y aspiraciones de grupos históricamente desatendidos, como ser los pueblos originarios y los afrodescendientes. Un segundo, en realidad esto más que un reto, es una oportunidad, es aprovechar las innovaciones que han tenido lugar durante la pandemia, como dije, fundamentalmente por razones de fuerza mayor, no quedaba otra, e incorporarlas al andamiaje de herramientas disponibles para mejorar la gestión de las políticas y programas públicos de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Y hoy hemos oído varios de estos, no solamente en materia de registro, sino en materia de innovaciones digitales, innovaciones por ejemplo, la garantía Zafra en la entrega de beneficio en una sola cuota en lugar de 5, ¿no? O la simplificación de los requisitos de registro en un programa, o de verificación, en este caso, de las pérdidas de cosechas, en el caso de la garantía Zafra. El tercero es un tema que ha surgido acá y es un tema que la FAO en el cual viene insistiendo hace mucho tiempo, que es reconocer al sector de la agricultura familiar como un sector productivo, sujeto de derechos, y no como un grupo vulnerable que debe ser objeto de políticas meramente asistenciales. Y varios de los programas que ustedes están analizando en el trabajo apuntan en esa dirección, y creo que ha habido cada vez más un reconocimiento importante de esto en la región, ¿no? De que los agricultores familiares cumplen un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios de la región, y por lo tanto ya es hora de que las políticas públicas reconozcan y refuercen ese aporte. Y por último, hay que avanzar o seguir avanzando en el diseño, un tema que surgió fuertemente acá durante el webinario, en el diseño y la implementación de políticas y estrategias integrales y coordinadas entre las entidades a cargo de políticas de inclusión social y las encargadas de políticas de fomento productivo, con la intención de promover lo que desde la FAO llamamos la doble inclusión social y económica de los grupos más rezagados de la población. Solamente con la puesta en marcha de políticas y programas que apunten a la doble inclusión podrá avanzarse de manera sostenida hacia la reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, y al logro de sociedades más justas en nuestro continente. Quiero resaltar estos temas, creo que surgieron otros, pero digamos en este escaso tiempo quiero agradecerles a los organizadores, a los panelistas, a la audiencia, y darle la última palabra como anfitriona a Arniela para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y los participantes. Y ya en enero podrán encontrar el documento publicado en la página de la FAO y en la página del IPCIG. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias por comparecer. Para mais, pessoal, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada também, José Carlos. Un abrazo.